Hola, soy Alexis y bienvenidos a un nuevo episodio de Video Reacciones. En este episodio con conmemoración al Día Internacional de la Paz, vamos a ver un video acerca sobre en primer lugar, las razones por la violencia. Okay. Se las muestro. Bien, veremos este video de acá, del canal Curiosamente. Un canal dedicado a la divulgación de conocimiento creado por Estudio Hani de Guadalajara. Son muy talentosos y son increíbles. Y para quienes no los conozcan, bueno, aquí tenemos un video que les ayudará a ver el tipo de talento que hay. ¿Okay? Este video. ¿Por qué hay lugares más violentos que otros? Y al parecer, sí. El curioso número 350. Cuando empecé en IF, era minera. Pero me harté de que la gente me destruyera todo el tiempo. Ese juego. Bien. ¿Listo? Se puede argumentar que vivimos en la época más pacífica de toda la historia. Según Steven Pinker, las sociedades cazadoras-recolectoras tenían 303 homicidios por cada 100,000 personas. En 2017, la tasa mundial era de 6.1 personas. Como ahora nos enteramos más fácilmente de las guerras o injusticias de todo el mundo, pareciera que hay más, pero en realidad, desde 1980 se ha observado una disminución del 50% de varios tipos de crimen en muchos países. Entonces, ¿ya no hay que preocuparnos por el crimen? Si vives en Latinoamérica, el crimen es algo que te preocupa, porque aunque hay lugares muy seguros y donde no pasa nada, hay otros donde la violencia es el pan de cada día. Por eso, justamente hoy nos preguntamos, ¿por qué hay lugares más violentos que otros? Bien. Veamos por qué. Si te preguntaran cuál crees que es el país más violento, ¿en cuál pensarías? Quizá en un primer momento pensarías en algún país en guerra. Curiosamente, los países más violentos no son los que están en guerra. De hecho, hay 3 veces más muertes por homicidio que por la guerra y terrorismo. Si vives en América Latina, quizá ya te esperas la respuesta, porque aquí el homicidio es la causa principal de muerte en personas de 15 a 49 años. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 41 están en Latinoamérica, principalmente en México, Brasil y Venezuela. Tijuana es la ciudad con más homicidios del mundo, con 138 homicidios por cada 100,000 habitantes. Si lo comparamos con una de las ciudades con menos homicidios como Osaka, donde solo hay 0.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, es 173 veces más probable que mueras por homicidio en Tijuana que en Osaka. ¿Qué hace que haya más violencia en algunos países que en otros? El sociólogo Johan Galtung dice que la violencia es como un iceberg. Lo que vemos es solo la violencia directa, como los homicidios o robos, pero estos son reflejo de una pequeña parte del problema. La violencia directa está sustentada en la violencia estructural, que es la ausencia o la desigualdad de servicios básicos, como el empleo, la educación, la salud, el hogar. La desigualdad de ingresos y altas tasas de desempleo, sobre todo en los jóvenes, así como la deserción escolar y educación de baja calidad, son los factores que más se correlacionan con altos índices de violencia directa. La otra parte del iceberg es la violencia cultural, que son los aspectos culturales que legitiman la violencia. Por ejemplo, hay religiones, ideologías y expresiones que apoyan el racismo o el clasismo. De hecho, hay una correlación entre las sociedades machistas y un alto índice de violencia directa. Por eso, no resulta sorprendente que en los lugares en donde hay mucha desigualdad, se carece de servicios básicos o los lugares donde habitan grupos extremistas haya mayores índices de violencia física. En consecuencia de la violencia estructural y directa, comienzan a surgir otros factores que intensifican la violencia y que luego forman parte de la violencia misma. ¿Has notado que países con muchos recursos naturales también tienen mucha violencia? Como los diamantes en Nigeria o el petróleo
petróleo en Venezuela? ¿Será parte de la paradoja de la abundancia? Y es que más recursos no necesariamente significan más riqueza para el pueblo, sino más riqueza para los potentados y los políticos. Entonces no es la cantidad de recursos, porque también hay países como Noruega con mucho petróleo, pero con economías prósperas y no tan violentas. Resulta que no son los recursos en sí, sino su manejo. Y algo que de seguro ya te esperas, porque es el mal de muchos lugares de Latinoamérica: la corrupción. En Latinoamérica se observa corrupción en todos los niveles de gobierno, y aunque el gobierno no sea violento por sí mismo, la corrupción permite la impunidad al segundo mal, y no por eso menos peor, de Latinoamérica: el crimen organizado, un importantísimo factor en la generación de violencia. La combinación entre corrupción y el crimen organizado ocasionan que cada persona busque su propia supervivencia. Los que pueden pagarla pagan por su protección, y los que no pueden pagarla se unen a estos grupos criminales para salvarse. Ahora muchos quieren ser políticos, sicarios o narcos. ¿Cómo convencer a un delincuente que gana millones de conseguir un trabajo normal donde va a ser pobre y sin poder? ¿Y cómo convencer a la juventud de evitar ese camino? Entonces, ¿cómo lograr sociedades pacíficas? Podríamos pensar en la paz solo como la ausencia de guerra, como lo hacían los romanos. Pero Martin Luther King escribió mientras estaba en prisión: la verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Se requieren leyes y reglamentos bien consolidados, así como jueces, policías y servidores públicos que los apliquen. ¿Sin guerras y con justicia sería suficiente? Si vemos el triángulo de la violencia, vemos que para lograr la paz también es necesario hacer frente a la violencia cultural, que es la legitimadora de las violencias directa y estructural. Lograr sociedades pacíficas se vuelve complejo, y podemos ver por qué algunas soluciones como poner más policías, militarizar el país o darles armas a todos para que se defiendan no ha funcionado nunca. Según el Índice de Paz México 2020, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz, hay 8 factores en las sociedades pacíficas. 1. Buen funcionamiento del gobierno. 2. Distribución equitativa de los recursos. 3. Libre flujo de información. 4. Entorno empresarial sólido. 5. Alto nivel de capital humano. 6. Aceptación de los derechos de los demás. 7. Bajos niveles de corrupción. 8. Buenas relaciones con los vecinos. Factores que creemos vitales y a los cuales nosotros agregaríamos 2 más. 9. Desarrollo y servicios de calidad para todos. Algo tan simple como no tener servicio de teléfono ocasionó grupos criminales y corrupción en Nigeria. Cuando se comenzaron a ofrecer servicios accesibles para toda la población, la corrupción y crimen relacionados con esta carencia se eliminaron. Y el otro punto clave para abatir la violencia, específicamente la cultural, sería 10. Educación para la paz. La educación centrada en la paz comenzó como una preocupación por la extinción de la raza humana por una guerra nuclear. Hoy en día busca construir una cultura de paz a través de la enseñanza explícita e implícita de valores como la empatía y la solidaridad, conocimientos en derechos humanos, sociedades multiculturales y ciudadanía mundial, habilidades de comunicación y resolución de conflictos, actitudes como la exigencia de la justicia, la cooperación y la no discriminación, y comportamientos pacíficos, evitando la violencia para resolver problemas. Hay múltiples factores que incentivan la violencia, pero un análisis del iceberg y esfuerzos del gobierno y la sociedad logran sociedades más pacíficas. ¿Cuáles son los problemas de violencia en tu comunidad? ¿A qué se deben y cómo los solucionarías? Cuéntanoslo en los comentarios. Curiosamente. Hablando de cosas curiosas, ¿has visto ese botón que dice unirse en nuestro canal? Con él puedes hacer un donativo mensual y ayudarnos a seguir haciendo videos para ti. También hay otro botón muy curioso que se llama Gracias. Con él nos puedes hacer una contribución única. Nosotros estamos súper agradecidos con todos los que nos apoyan mensualmente y también con los que nos dan sus súper gracias, porque gracias a ellos podemos seguir haciendo videos.
Vaya, eso fue bastante interesante y espero que les haya gustado. Felicito curiosamente por haber logrado llegar a los 3 millones de suscriptores. Felicidades. Bien. Y de mi parte, eso sería todo. Pásense por el canal de Curiosamente. En serio, los va a entretener a la vez que van a aprender mucho. Porque ya hay más de 350 capítulos. Así que no les faltará nada. Y seguramente les sorprenderá lo nuevo que lleguen a sacar a partir de ahora. Y bueno, espero que les haya gustado. Aboguen por la paz. Hagan todo lo que les recomendaron en el video. Podría ayudar bastante. Y de mi parte, seguiré mostrando distintos canales que pueden ayudar mucho a difundir información. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo video. Hasta la vista. Bye.